Muy buen día a todos, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, 11 de septiembre del año en curso, siendo las 9:30, damos inicio a nuestro programa Pequeños Contribuyentes. El día de hoy me acompaña desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mi compañera Jania Santiago. Muy buen día, Carlos. Sean todos bienvenidos a Pequeños Contribuyentes. El día de hoy tendremos un tema muy interesante, del cual hablaremos durante esta sesión con la participación de una de nuestras invitadas, que sabrán más adelante quién es. El tema del día de hoy es las contribuciones y su clasificación. Y recuerden estar activos en nuestras redes sociales y síganos. Estamos como @turadio Pequeños Contribuyentes. En todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, dejamos un chat abierto sobre tus dudas acerca del tema del día de hoy. Para ponerlos en contexto, las contribuciones, les daré una pequeña definición de contribución. Contribución es la acción y efecto de contribuir, o sea, pagar un impuesto, concurrir de manera voluntaria con una cantidad para un cierto fin, ayudar a otros. Por lo tanto, puede ser un tributo que debe pagar un contribuyente para la obtención de un beneficio o por el aumento del valor de sus bienes a partir de la concreción de obras públicas. Compañero Carlos, escuché hablar sobre las contribuciones. Dicen por ahí que tienen accesorios. ¿Es cierto esto? Así es, accesorios. Estos son los ingresos que se perciben por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecución, indemnizaciones, entre otros, asociados a los impuestos, cuando estos no se cubran oportunamente de conformidad con la legislación aplicable en la materia. Interesante. ¿Y cómo se dividen esas contribuciones? Las contribuciones se dividen en impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que en distintas sean señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 del artículo 2 del Código Fiscal Federal. Excelente información. Excelente información, compañero. En el chat que dejamos en nuestras redes sociales, @Chelsea Estrada nos pregunta: ¿qué son las aportaciones de seguridad social? Buena pregunta de nuestras seguidoras Chelsea. Saludos, por cierto. Bueno, las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad proporcionados por el mismo Estado. Esperemos que esté resuelta la duda de nuestra seguidora. Buscando en el chat de nuestras redes sociales, me encontré con otra pregunta. Michelle Larios nos hace saber su duda de ¿qué son las contribuciones de mejora? Saludos también para ti, Michelle. Y respondiendo a su pregunta, brevemente, las contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. También, para desglosar más el tema y que no quede ninguna duda, quiero agregar los derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. Cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos, también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Bueno, después de explicarles sobre las contribuciones fiscales, mi compañera Jania les hablará sobre los principios constitucionales de estas, las cuales son impuestos sobre el patrimonio, consumo e ingresos. Así es, compañero, prestándome ante cualquier duda que le surja. Bueno,
Basándonos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, en la fracción cuarta, nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así también de la Federación, como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto quiere decir que el contribuir a los gastos públicos es una obligación de carácter público, o sea, no es si el ciudadano quiera o no contribuir, sino que no tiene otra opción. De dicho precepto constitucional se desprenden las dominadas principios de justicia fiscal o tributaria, las cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como las de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria. Ahora bien, en la relación al principio de proporcionalidad tributaria, algunos autores como Manuel Jalvis Pelayo ha sostenido que de dicho principio radican las tributaciones que deben impactar a cada sujeto pasivo en su función de respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de tal manera que los contribuyentes que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los medianos y reducidos recursos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en la tesis de rubro proporcionalidad y equidad tributarias establecidas en el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que al principio de proporcionalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar parte justa y adecuada de sus ingresos o rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecer de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto. Siendo las 10 a.m. en punto, tomamos una pausa para comunicarnos con nuestra invitada especial, que conoceremos después de esta pausa comercial. El día de hoy, directo y sin escalas, desde la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, tenemos el placer de recibir a nuestra invitada, la Procuradora Fiscal, la licenciada Prisma Mesa, que nos hablará sobre los impuestos. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, me encuentro excelente y muy contenta de estar aquí. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación a su programa de radio. Yo encantada de estar interactuando con ustedes y sus seguidores. Nos alegra escuchar eso, licenciada. Nosotros también estamos contentos de que nos pueda acompañar. ¿Podemos empezar con las preguntas? Sí, adelante. Perfecto. ¿Qué tal si nos da la introducción sobre qué son los impuestos? Claro que sí. El Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT, define los impuestos como una contribución en dinero o en especie. Este es de carácter obligatorio, con la que tanto personas físicas como morales cooperan para así fortalecer la economía y el desarrollo del país. También es de gran importancia saber que existen los tipos de impuestos y estos se definen como las diferentes clases de tributo que las personas están obligadas a pagar al Estado para que éste las distribuya equitativamente. Licenciada, en nuestro chat nos pregunta Valeria Ramos, ¿cuáles son los principales impuestos en México? En México los principales impuestos son el impuesto sobre la renta ISR, el impuesto al valor agregado IVA y el IEPS. En el paquete económico 2017 estos tres impuestos representan el 61% del total de los ingresos presupuestarios, 13% del PIB y el 97% de los ingresos tributarios. Excelente. Y adentrándonos al tema del impuesto sobre la renta, ¿nos podría dar una explicación más detallada sobre lo que es? Por supuesto. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava los ingresos tanto de personas físicas con actividad empresarial, morales, pymes,
comerciantes o extranjeros que tienen ingresos por actividades comerciales o profesionales en nuestro país. Esta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos que incrementan el patrimonio de un contribuyente. Me imagino que sí conocían de la existencia de la ley de impuestos sobre la renta, ¿no es así? Sí, en efecto. Me parece excelente. Todas las personas deben de tener este conocimiento sobre la existencia de esta ley. Y adentrándonos un poco a ella, me gustaría que supieran sobre los que nos dice el artículo 1 de dicha ley. Esto dice lo siguiente: las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Los residentes de México respecto a todos sus ingresos, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país y los residentes en el extranjero respecto a los procedentes de fuentes de riqueza situados en territorio nacional. Muy buena aportación, licenciada. ¿Nos podría dar algunos ejemplos sobre los casos en que se debe pagar el ISR? Claro que sí. Los ingresos que pagan ISR son salarios, honorarios, administradores, comisarios y gerentes, arrendamiento de inmuebles, enajenación de acciones, intereses, dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales, venta de bienes inmuebles, entre otros. Muy bien. Para finalizar en este tema tan interesante, una de las preguntas que más se repite sobre la función del ISR, ¿nos podría explicar qué función tiene el ISR? Les daré una definición breve. El impuesto sobre la renta tiene como función apoyar a la recaudación tributaria por parte de los contribuyentes para así permitir el gasto de los servicios públicos en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Qué interesante todo lo que nos acaba de comentar. Me imagino que usted, por supuesto, está muy involucrada en estos temas y nos alegra que nos pueda compartir sus conocimientos más adelante. Bueno, en unos momentos seguiré hablando sobre más temas acerca de las contribuciones. Mientras yo vuelvo con mi compañero Carlos, pero antes de esto nos iremos a un breve corte comercial. No deje de escucharnos, que en un momento regresamos. Ahora hablaré sobre el impuesto que está presente en nuestra vida cotidiana, que es el impuesto al valor agregado, mejor conocido como el IVA, y también les enseñaré cómo calcularlo. Comenzaré diciéndole que el IVA es el impuesto indirecto que grava el consumo final de productos y servicios, producidos tanto en el territorio nacional como en el exterior. Este se encuentra en el incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que se compra y cada servicio que se recibe. Se preguntarán, ¿quiénes están obligados a pagar este impuesto? Las personas físicas y morales, que en territorio nacional realicen estos actos o actividades, que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes o servicios. A continuación les daré un ejemplo de cómo calcular el IVA de algún producto. Pongamos, por ejemplo, cuando compras unos tenis que te cuestan 1,300 pesos, y al darte cuenta en tu ticket estaba incluido el IVA. ¿Cuál es el precio sin el IVA? Entonces, para calcularlo necesitas multiplicar el precio de en este caso los tenis, multiplicarlo por 0.16, que este es el IVA general, y así te dará un resultado. Y solo para saber cuánto pagarías sin el IVA, le restas el resultado a los 1,300 pesos y ese sería. Por ejemplo, en 1,300 por 0.16 nos da 208, entonces a 1,300 quítale 208 y nos daría 1,092. 1,092 pesos sería el resultado y el precio final sin el IVA. Ahora que ha quedado más o menos claro todo esto sobre el IVA, mi compañera Jania les dará a conocer sobre la producción, el consumo y las transacciones. Así es, compañero. Compañero, ¿alguna vez te has preguntado en qué se basa este tipo de impuestos?
Bueno, este es un impuesto que se paga por la producción y venta o aportación de alcoholes, cerveza, gasolina o tabacos. Es indirecto como el impuesto al valor agregado, lo que nos acabas de explicar, el IVA. Es decir, que los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran de sus clientes. El pago del impuesto especial sobre producción y servicios es IEPS. Se realiza de la manera mensual, a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago, y se tiene que presentar ante la autoridad fiscal. Como hemos comentado anteriormente, el pago del impuesto especial sobre la producción y servicios se paga de forma mensual, a más tardar el 17 del mes siguiente, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Se han actualizado las cuotas que se especifican y que son vigentes desde el 1 de enero del 2020. Están sujetos al pago de impuestos los que realizan la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de estos bienes al extranjero. También están sujetos al pago los siguientes bienes: botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, los flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, dulces de leche, crema de cacahuate y avellanas, helado de bienes y paletas de hielo, alimentos preparados a base de cereales. ¿Quieren conocer más sobre el impuesto especial sobre producción y servicios u otro tipo de impuestos para personas físicas y morales? Infoautónomos es una comunidad dedicada a las personas físicas y trabajadoras independientes, donde encontrarás información útil, de calidad y actual. Y en estos momentos volvemos con la licenciada Prisma Mesa, que nos hablará sobre un tema bastante interesante, que es el impuesto al comercio exterior. Licenciada, ¿puede decirnos cómo se define el impuesto al comercio exterior? Conocer los impuestos al comercio exterior en México es vital para cualquier persona que realice operaciones internacionales. Una de las fuentes más importantes para el desarrollo y crecimiento económico en México es el comercio exterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, esta actividad representa alrededor del 78% del Producto Interno Bruto de nuestro país. México depende de ese comercio exterior, que entendemos como la compra o venta de bienes y servicios que se llevan a cabo fuera de las fronteras geográficas del país. En principio, la ley aduanera define a los impuestos al comercio exterior como los impuestos generales de importación y de exportación, conforme a la tarifa de la ley respectiva, la cual se denomina en la actualidad como Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. El objetivo de las leyes de comercio exterior es aprovechar las ventajas comparativas de cada país para de esta manera satisfacer la demanda de los consumidores. Sabemos que estas leyes aduaneras están compuestas por normas de control de los productos en cuanto a sanidad y seguridad, procedimientos burocráticos y de tributación, donde se encuentran los impuestos y aranceles. Siendo así, la ley aduanera en México, ¿qué es y para qué sirve? La ley aduanera mexicana estipula los impuestos de importación y exportación, regula la entrada y salida de mercancías y hasta de los medios también en que éstas se transportan al ingresar o salir de México. Tiene 203 artículos que contemplan aspectos operativos, tratados de comercio internacionales, leyes, acuerdos, restricciones y sanciones, entre otros. Al mismo tiempo, su papel es sumamente importante, ya que garantiza la circulación de las mercancías sin importar si son exportaciones o importaciones. Las famosas aduanas en México están regidas por esta ley y son las que podemos ubicar en aeropuertos, puertos, fronteras y hasta en estaciones de tren. Y estas básicamente se encargan de controlar mercancías, realizar trámites de embarque y recepción, cobrar impuestos que estas mercancías generen. Después de esto que les compartí, si lo piensan, todas las mercancías que salen y entran del país pasan por las aduanas y por esto es muy fundamental para toda pequeña y mediana empresa exportadora conocer las funciones de estas aduanas en México y ya mencionada ley aduanera.
Entonces, el gobierno mexicano, dentro de su ley de comercio exterior y de aduanas, contempla contribuciones tributarias como impuestos y aranceles por la entrada y salida de mercancía de su territorio. Por supuesto. Hablando específicamente sobre aranceles, se definen en la Ley de Comercio Exterior como cuotas de las tarifas de impuestos generales de exportación e importación, y estos pueden ser ad valorem, que se definen como el porcentaje del valor de la mercancía en aduanas, específicos, como pues bien su nombre lo dice, es la tarifa específica que se cobrará por unidad de medida, y los mixtos, esta tarifa se combina entre ad valorem y específicos. Muy buenas aportaciones, licenciada. Respecto a esta información, hay una pregunta de una seguidora, Ana Milanes, que nos pregunta: ¿cómo son los aranceles de importación y exportación? Buena pregunta. Los aranceles de importación y exportación pueden llegar a ser de otras modalidades, como arancel cupo. Este será de dos formas: cuando se establece una tarifa para cierta cantidad de exportación e importación, y otra tarifa diferente cuando se excede la cantidad acordada. El arancel estacional, este sucede cuando se establecen niveles arancelarios para diferentes periodos del año. Hay otras modalidades, y esta se da cuando se hace referencia a la tasa preferencial establecida generalmente por acuerdos o pactos comerciales entre dos o más países. Gracias por resolver la duda de nuestra seguidora. Referente a lo que nos ha comentado, había escuchado hablar de otros tipos de impuestos aduanales, el de importación y el de exportación. ¿Podría darnos una breve explicación sobre esto? Claro que sí. Esto es algo que ustedes mencionaron anteriormente, pero los impuestos de importación se clasifican en impuesto al valor agregado, que es el IVA, impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN, impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEP. Los impuestos de exportación. En materia de exportación, las leyes mexicanas exentan de impuestos y gravamen a la mayoría de mercancías, por lo que el impuesto general de exportación. Pero existen algunas excepciones donde sí se aplican impuestos, como es el caso de la comercialización de animales exóticos y especies amenazadas y protegidas, ya sean plantas o animales, donde la tasa es de 50% por kilogramo. Y por otro lado, hay una amplia lista de productos prohibidos para su exportación, como los huevos de tortuga, la totoaba, que su pesca es ilegal y esta afecta a la vaquita marina, narcóticos como semillas de amapola o marihuana, y algunos minerales o químicos también considerados como peligrosos. Vaya, me sorprende el gran conocimiento que tiene sobre el tema, licenciada. Para finalizar con este tema, ¿cuáles considera usted como los puntos más importantes sobre los impuestos al comercio exterior? Gracias por su comentario. Para culminar con este tema, les puedo destacar 5 puntos importantes para mí, que serían: el primero, que las leyes aduaneras están compuestas por normas de control de los productos, procedimientos burocráticos y de tributación como los impuestos y aranceles. Mi segundo punto es que la ley aduanera es la que estipula los impuestos y aranceles de exportación e importación en México. El tercero es que las aduanas se encargan de controlar mercancías, realizar los trámites de embarque y recepción y cobrar los impuestos de estas mercancías, los cuales generan. El cuarto punto es que los aranceles son cuotas de las tarifas de impuestos generales de exportación e importación y pueden ser, como ya se los mencioné, el ad valorem, específicos o mixtos, pero existen también algunas variables. Y por último, se tiene que realizar un pago por usar las instalaciones aduaneras llamado Derecho de Trámite Aduanero, que sus siglas son DTA. Muchísimas gracias, licenciada, por la información que nos brindó el día de hoy y por acompañarnos también en nuestro programa. Espero que se haya sentido cómoda con nuestra instalación y espero volver a pronto coincidir con usted en este programa de radio.
Para mí es un placer compartirles mis conocimientos. Estoy muy contenta de haber colaborado con ustedes y muchas gracias. Bueno, compañero Carlos, para finalizar con este programa el día de hoy, ¿tienes algún punto de vista por dar o algo que quieras, con lo que quieras concluir este tema? Sí, para finalizar con nuestro programa de radio, les daré una breve introducción de la doble tributación y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dicho este sistema se conoce como Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el SNCF, el cual inició en 1948, año en que entró en vigor la Ley de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles, el ISIM. La coordinación que entonces se ofrecía tenía el propósito de evitar la doble tributación en materia de ingresos mercantiles. El sistema de coordinación fiscal establece cómo se distribuyen los recursos recaudados por el gobierno federal entre las entidades federativas y los municipios. El principio de la doble tributación o de doble imposición se refiere a gravar con un mismo impuesto varias veces a un contribuyente que tiene un mismo ingreso con base en un único hecho generador. Buen punto, compañero. Creo que es algo interesante también eso. Bueno, pequeños contribuyentes, con esto es con lo que nos despedimos, esperando que los temas del día de hoy hayan sido de su agrado y de interés. Y como siempre, deseándoles que pasen un buen día y que le echen muchas ganas al día de hoy. Bye.